vamos a ir arrancando. Durante la siguiente hora, como comentaba, yo voy a ser el responsable de impartir el siguiente webinar, que viene de la mano de ATS Global España. En este caso va a ser un caso real de lo que nosotros entendemos como gemelo digital, basándonos en un modelo AMSIM, ¿no? Y que vamos a ejecutar, ¿no? Dentro de una aplicación un poco específica de lo que llamamos Industrial Device, que bueno, vamos a ir dibujándolo todo a lo largo de esta hora. Nuestra agenda, antes de ir con nuestra agenda, si durante la sesión surge algún tipo de pregunta, ¿de acuerdo? A la derecha suele apareceros un banner cuando os conectáis a GoToWebinar y hay un apartado para si queréis realizar alguna pregunta, ¿de acuerdo? La agenda de hoy va a ser la siguiente. Vamos a hacer una breve introducción tanto a SimCenter AMSIM como al Industrial Device, que quizá no todo el mundo está familiarizado con él. Vamos a ver algo del contexto y de las aplicaciones más comunes, ¿de acuerdo? Aunque tendrá muchas otras después. Y luego vamos a centrarnos en el demostrador que hemos realizado desde ATS, ¿de acuerdo? Y luego también vamos a ver pues, algunos casos de aplicación y de éxito de algunos clientes, ¿de acuerdo? Y después pues, una breve ronda de conclusiones y preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para los que no lo conozcan, SimCenter AMSIM está englobado en el portfolio de Siemens SimCenter, que engloba otras soluciones tanto por elementos finitos como de CFD, como soluciones también de adquisición de datos, ¿de acuerdo? SimCenter AMSIM está focalizado es una plataforma de sistemas que está focalizada en la representación de un sistema a partir de sus ecuaciones físicas, y es lo que entendemos también como 1D, ¿no? Se conoce comúnmente, ¿no? Esta aproximación física de la representación de sistemas, ¿no? Es una plataforma multidominio, ¿de acuerdo? Que nos va a ayudar tanto con su interfaz gráfica como su análisis lineal de sistemas. Va a tener un software inteligente que es capaz de adaptar su paso de manera iterativa, y luego, bueno, tiene otras capacidades como pueden ser el FMU Export-Import para cosimular, ¿no? De alguna forma, o para exportar los algoritmos de los modelos que vayamos generando, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues, Siemens pone el broche con una documentación bastante completa, y también la posibilidad de tener una interfaz más abierta, ¿no? Desde la que nosotros podemos programar, ¿no? Incluso, llegado el momento, nuestros propios componentes. ¿De acuerdo? Debajo de AMSIM y de cada componente que vamos a tener pues unas, como comentaba, ecuaciones físicas, ¿no? Que vamos a estar resolviendo en el dominio del tiempo. La gran diferencia con elementos finitos o con un CFD, ¿no? Es que las derivadas que aquí vamos a hacer para el cálculo de variables van a ser temporales y no van a ser tanto de posición. Creo que es la gran diferencia con los elementos finitos. Más cosas. AMSIM, al estar en este portfolio de SimCenter, pues se aprovecha, ¿no? De todas las capacidades de cosimulación que podemos ver aquí, ¿no? Si vamos un poco en detalle sobre cada uno, a poner el dash pointer, ¿no? Pues con el control pues podríamos tenemos
no solo con otras herramientas Siemens de automatización, ¿no? Como pueden ser PLC Sim Advanced o directamente por OPC UA, pues que podemos hacer cliente. También tendremos capacidad de cosimular con otras herramientas de mercado como puede ser MATLAB o LabVIEW, ¿de acuerdo? Otras herramientas de control. En el apartado de elementos finitos, pues la cosimulación con SimCenter 3D, la parte de Motion va a estar bastante depurada también, aunque también se pueden incorporar cuerpos flexibles a partir de su solución de respuesta en frecuencia, ¿de acuerdo? Y sus modos de vibración, para excitarlos después desde AMESIM o enfrentándolo después con un control, ¿no? Esa sinergia la podríamos hacer en ese lado. De la misma manera, podemos importar cuerpos directamente a través de un Path Import, ¿de acuerdo? Y generar nuestros propios modelos automáticamente. Y podemos simular con CFD, ¿no? Ya sea tanto para flujos rápidos como para flujos muy lentos, ¿no? En la cosimulación con SimCenter CCM Plus es también bastante directa, ¿no? Para cualquier fluido y dominio físico que vayamos a querer. Y luego, bueno, también en la parte del electromagnetismo, ¿no? Se pueden importar para algunos modelos las respuestas, ¿no? y las curvas y mapas de electromagnetismo, ¿no? Esto como idea general. Después, si lo vemos desde el punto de vista del ciclo de vida del producto, ¿no? Y de la concepción del Model Basic Design, AMESIM lo vamos a diferenciar principalmente en tres fases, ¿no? La fase de diseño, la de puesta en marcha y la de operación, ¿no? AMESIM nos puede aportar a través de su interoperabilidad valor en todas estas fases, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco el cómo, ¿de acuerdo? En una primera fase de diseño nos va a valer para dimensionar un sistema, ¿no? Pues ya sean unas pérdidas de carga, un motor eléctrico, la potencia que voy a necesitar, la tensión que voy a ser capaz de dar en un generador. Por otro lado, una vez ya tengo la concepción de un producto hecha, pues puedo validarlo en un entorno como SimCenter AMESIM, ¿no? Para ver si cubro todo el rango de respuesta que voy a necesitar. Después, en una puesta en marcha, pues los modelos de SimCenter AMESIM tenemos la posibilidad de utilizar esos Reduced Order Models, ¿no? Incluso también podríamos realizar esa aproximación directamente nosotros. Y podríamos apoyarnos en este tipo de modelos de simulación para validar un control, ¿no? Por ejemplo, ahí hemos querido ilustrarlo con un control PLC, ¿no? Que es también el ejemplo que vamos a ver después. Y luego, si quisiéramos pues, realizar otro tipo de análisis con datos y datos de calidad, pues es donde va a aparecer lo que Siemens denomina nuestro Executable Digital Twin, ¿no? O nuestro Digital Twin, que no es más que utilizar en la operación un modelo de este tipo para añadir valor a los datos que vamos a tener, por ejemplo, en una nube y con esos datos pues, podemos hacer tanto predicciones de comportamiento como cálculos predictivos, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, esa sería un poco la parte de introducción a SimCenter AMESIM. Vamos ahora con una introducción al Industrial Edge, ¿no? Y para eso vamos a ejemplificarlo con un caso típico de uso, ¿de acuerdo? El típico caso es
vale, yo tengo un sistema en el que tengo una serie de sensores, pero me falta información y quiero calcular algo más, ¿no? O quiero, a partir de estos 3 sensores, realizar un sensor virtual, ¿no? Pues, o quiero completar la información que voy a tener en el diseño, en la fase de diseño, con la fase de uso, ¿no? Entonces, rellenar ese hueco de cosas no medibles o de magnitudes no medibles tan directamente en la vida real, ¿no? O también porque la sensórica o porque la frecuencia necesaria es muy alta y no compensa para una operación, pues es una forma también de mejorar nuestro sistema, ¿no? También. Entonces, una solución que nosotros proponemos, un segundo, perdón, es la ejecución de todos estos modelos a través de su formato estándar en FMU, ¿de acuerdo? O lo que denominamos ese digital twin, ¿no? Ejecutándose al lado del proceso, ¿no? En el edge, ¿no? En el borde. Y de esa forma, pues somos capaces, pues, tanto de mejorar nuestro sistema, predecir tendencias, ejecutar diagnósticos, en definitiva, mejorar la calidad de nuestro servicio, ¿no? Que quizá con lo que vayamos a ver ahora, pues no se vea tan fácil, pero si esto lo escalamos a un sistema más grande, pues probablemente sí que merezca mucho más la pena, ¿no? Bueno, eso ahora lo iremos aterrizando y discutiendo sobre ello si queréis en las preguntas. Vale. Para ver un poco el ecosistema que tenemos planteado desde Siemens, vamos a ver un pequeño diagrama que yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? En una línea de producción, por ejemplo, vamos a tener una serie de PLCs, unos HMIs y un SCADA, ¿no? Esto sería lo tradicional, ¿no? ¿Qué proponemos? ¿Cómo proponemos añadir valor a todo esto? Añadir un nuevo elemento, ¿no? Que es el Edge Device, que nos va a computar en el borde. Es decir, nos va a absorber directamente de los PLC y de los SCADA una serie de información, ¿de acuerdo? Y con eso nosotros vamos a poder completar y añadir información tanto a nuestro SCADA como a otras aplicaciones que nosotros desplegamos. Estas aplicaciones, pues ahora lo vamos a denominar Edge Management, ¿de acuerdo? Que Edge Management es, digamos, el entorno donde nosotros podemos cargar o bien nuestras aplicaciones propias o aplicaciones de Siemens, ¿de acuerdo? En este caso. Y, bueno, de esa forma, pues conectaríamos todos esos datos preprocesados antes de llegar a la nube, ¿no? Y los computaríamos en el borde. Y bueno, como comentaba, pues ahí aparecerá nuestro hub de Siemens, donde tendremos la posibilidad, pues, de adquirir, pues, todas esas aplicaciones para conectar a la nube o ejecutarlas simplemente o descargarlas para ejecutar en nuestro Industrial Edge Device. Bueno, vamos a definir un poco esto que comentaba, vamos a aterrizarlo, ¿no? En 3 niveles. Por un lado va a estar el nivel del marketplace, del hub, donde, digamos, vamos a tener un repositorio de aplicaciones. Luego, en otro nivel, en el Industrial Edge Management, nosotros vamos a gestionar tanto nuestros edge devices como las aplicaciones que queremos utilizar. Y en un último nivel vamos a controlar y programar dentro de nuestro edge device, ¿no? Que sería este aparato que tenemos aquí,
en nuestra planta, ¿no? Y es aquí donde vamos a poder embeber nuestros algoritmos, ¿no? de comportamiento, de diagnóstico, nuestras aplicaciones predictivas, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de comunicaciones, ¿no? Tampoco por asustarle a nadie, pero por ejemplificarlo un poco, nosotros hemos utilizado dos aplicaciones, ¿no? Una se denomina LiveTwin. LiveTwin nos va a permitir ejecutar esos modelos en el estándar que hemos generado previamente en Synthentera Machine. Nosotros hemos alimentado esa aplicación LiveTwin, ¿no? A través de Flow Creator, ¿de acuerdo? Y a Flow Creator, en este caso, lo hemos alimentado con un broker MQTT de información, ¿no? Que va publicando lo que le llega, ¿no? En este caso, le llegaba por OPC UA, ¿no? Entonces, nosotros también utilizamos la aplicación de volcado a nuestro broker, que es el OPC UA Connector, ¿de acuerdo? Hay otras muchas, ¿no? Otras formas de realizarlo, pero bueno, con los recursos que nosotros teníamos, pues es lo que más nos cuadraba. Entonces, ¿qué nos aporta LiveTwin? ¿Qué nos aporta Flow Creator? Lo que comentaba, ¿no? Nos va a permitir elegir un modelo, por ejemplo, en este caso, uno de este tipo, ¿no? De modo, el tipo de, digamos que dentro del FMU hay varios tipos de versiones, ¿no? Hay uno en el que se define exportar tanto el algoritmo como la forma de resolver el algoritmo, y otro en el que simplemente exportamos el algoritmo y después decidimos cómo resolverlo nosotros, ¿no? Que sería la diferencia entre el Model Exchange y el Co-Simulation del estándar. Nosotros en este caso utilizamos el FMU 2.0 cosimulación, ¿de acuerdo? Y lo ejecutábamos a través de LiveTwin en Flow Creator, ¿de acuerdo? Entonces, el contexto y las aplicaciones, es decir, ahora vamos a hablar de qué es para nosotros este gemelo digital, ¿de acuerdo? El gemelo digital para nosotros, a ver, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en no solo conocer el comportamiento de nuestro sistema, es decir, qué está pasando, sino también diagnosticar de alguna manera una serie de estados y fallos, ¿no? En los que se pueda encontrar, ¿verdad? Y con eso, pues, tomar decisiones después a nivel de usuario. En este caso, también, bueno, hay gente pues, que incluye en este lazo el autoaprendizaje, ¿no? de ese modelo de comportamiento después, ¿no? Que se podría hacer, ¿no? Y se podría complementar, ¿no? Con un algoritmo, otra caja, ¿no? Entre medias para realizarlo. Entonces, bueno, digamos que los dos tipos de modelos los hemos generado en Synthentera Machine, ¿no? Por un lado, en nuestro ejemplo, vamos a tener el motor eléctrico con el variador y la carga, ¿de acuerdo? Y las vamos a utilizar y a explotar previa correlación en tiempo real, y por otro lado vamos a generarle una serie de lógicas, ¿no? En las que el modelo es capaz de entender si está detectándose algún tipo de mal funcionamiento o diagnóstico, ¿no? Y es en ese diagnóstico donde nosotros entendemos si estamos en fallos, si tenemos un fallo recurrente, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta validación después pues, se realiza en tiempo real. Vale, eso sería lo que nosotros entendemos como gemelo digital en este caso, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es la arquitectura de nuestro sistema? Bueno, pues nosotros generamos a través de un motor de inducción, ¿no? Y su variador de frecuencia, junto con un PLC que teníamos a disposición, generamos una red y un entorno industrial. Después enlazábamos es decir, aquí teníamos una programación en TIA Portal que después nos sacaba información a través del estándar OPC-UA que utilizábamos es decir, publicábamos en OPC-UA esa información que nosotros queríamos utilizar en ese OPC-UA. Después lo leíamos y lo volcábamos a nuestro broker MQTT con nuestro Industrialist Device. Y en ese Industrialist Device es donde nosotros ejecutábamos tanto nuestro modelo de comportamiento como nuestro modelo de salud. Sí. Digamos que el modelo de comportamiento, ¿cómo lo hemos generado? Lo hemos generado con SynCenter Machine. ¿Cómo lo hemos alimentado? Lo hemos alimentado a través de su datasheet, ¿de acuerdo? Y hemos generado este modelo, ¿no? A través de su circuito equivalente con una correlación previa, ¿de acuerdo? Nosotros llegamos a tener un error relativo de en torno del 1 al 5% en este caso, ¿de acuerdo? Tampoco lo afinamos en exceso y una vez validado lo exportamos a formato estándar, ¿de acuerdo? No hubo, en este caso, como era un ejemplo pequeño, no hubo mucho problema en hacerlo real time, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo de comportamiento, ¿qué tomaba como entrada? Tomaba como entrada la frecuencia y la tensión de nuestro variador, ¿de acuerdo? Esto eran dos variables que le llegaban al modelo de comportamiento y con eso nosotros ejecutábamos el perfil de carga. Por otro lado, la parte del variador. El variador utiliza un ciclo de control en lazo abierto, ¿de acuerdo? Con varios lazos de control interno. Y en este caso, para exportar de alguna forma más información, utilizamos el Free Telegram, ¿de acuerdo? Que es, digamos, el telegrama interno que hay que programar en TIA Portal. ¿De acuerdo? Y después lo aterrizábamos todo dentro de LiveTwin, es decir, importábamos esas FMU, tanto de comportamiento como de diagnóstico y del variador, y generábamos un pequeño preprocesado, ¿no? Que no es más que al final un pequeño mapeo que hay que hacer de recibir información del broker, extraer una serie de variables y pasárselas a LiveTwin, ¿de acuerdo? Y ejecutar las FMU dentro de LiveTwin, ¿de acuerdo? Y luego, pues, queremos en este caso nosotros volvíamos a publicar en el OPC-UA para aprovechar esos datos en un HMI, ¿de acuerdo? Que es lo que veíamos aquí. Entonces, las pantallas, ¿no?, que generamos dentro del HMI, que en este caso fue simulado, fueron las siguientes, ¿no? Una serie de desde este panel del sistema controlábamos la palabra de control del variador, ¿de acuerdo? Y estas dos variables que teníamos aquí de tensión y frecuencias las pasábamos al modelo AMESIM, ¿no? Y ese modelo AMESIM, pues aquí teníamos una pequeña comparativa de variables simuladas y variables reales, ¿no? Cuando nosotros generábamos una serie de fallos o de malos funcionamientos a través de un freno mecánico que tenía nuestro motor eléctrico, nuestra carga, pues AMESIM era capaz, y el modelo, ¿no?, pues eran capaces de detectar una diferencia de
entre el buen comportamiento y el comportamiento que estaba sucediendo y pues teníamos una serie de fallos, ¿no? Teníamos, por un lado, fallos graves y fallos leves, y teníamos dentro de estos dos, en paralelo, teníamos por un lado un fallo recurrente, es decir, cada cierto periodo tengo un fallo, pero pero corto en duración, y con eso pues hacíamos un tipo de diagnóstico de pues hay una serie de vibraciones indeseadas en el motor, y por otro lado teníamos la falla recurrente, ¿no? Durante mucho tiempo pues he tenido un fallo. Vale. Y ahora pues vamos a ejemplificarlo con un pequeño vídeo, ¿de acuerdo? En este caso hemos decidido no poner la cámara para exponer todo el conjunto, aunque lo podríamos haber hecho, pero bueno, simplemente para que se vea, nosotros aquí le vamos dando una comanda de velocidad, el motor va poniéndose a esa comanda de velocidad, y por otro lado pues podemos ir comparando las velocidades reales con la velocidad simulada, el par, la corriente, el factor de potencia o, por ejemplo, la potencia en kilovatios, que vemos que en este caso pues no se nos ajustaba del todo, ¿no? esa cuenta. Le hicimos una curva de carga punto a punto y luego la descargábamos. Y luego, otro ejemplo que vimos, ¿no? Otra de las pantallas era, podíamos ir siguiendo esos puntos de funcionamiento en las gráficas que teníamos preparadas dentro de TIA Portal, ¿no? Ahí vemos como en esos puntos de funcionamiento había una desarmonía. Y ahora vamos a poner a prueba los diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando esté ese motor girando, nosotros vamos a provocarle un mal funcionamiento. Y ese mal funcionamiento, ¿de acuerdo? Se lo vamos a provocar con ese freno mecánico. Vemos que si durante un tiempo el motor está consumiendo de más o el motor está en un mal funcionamiento, pues lo que vamos a hacer es detectarlo, ¿no? Con esos fallo 1 y fallo 2. De la misma manera lo vamos a hacer ahora con un fallo recurrente, es decir, tengo un fallo digamos, de vibración, y vamos a saltar un diagnóstico, ¿de acuerdo? Somos capaces de detectarlo. Ahí. Esto sería otro claro ejemplo pues del uso, ¿no? Que nosotros entendemos como bueno de la sinergia tanto de Amesin como de Lightwing, ¿no? En este caso pues estábamos ejecutando modelos, ¿no? 1D dentro de este Industrial S-Device, ¿no? A modo de comentario, pues las posibilidades pueden ser infinitas, ¿no? Porque el modelado de Amesim pues, tiene numerosas variables, ¿no? A través de sus librerías y sus diferentes formas. Es decir, podríamos tanto englobar un sistema electromagnético como que tenemos aquí, podríamos tener representado un sistema electromagnético, pero otro electromecánico, paralelo a, por ejemplo, un grupo de bombeo, un sistema térmico, es decir, además en este tipo de aplicativos, ¿no? de las FMU, podemos realizar también la ejecución de otro tipo de modelos, no solo de modelos existentes en la sino también modelos a veces y en ocasiones tridimensionales, ¿no? Que eso pues es un valor añadido. Vale. Entonces, sí que me gustaría comentar aparte de nuestro caso de uso, un par de casos de aplicación de clientes, ¿no?
que he encontrado bastante interesante, ¿no? Y uno es dentro del sistema, de un sistema naval, ¿de acuerdo? Donde una empresa tenía pues un gemelo digital, ¿no? Y podía lanzar simulaciones de su barco en directo, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a esa capacidad de ejecución en tiempo real, pues podía realizar una serie de simulaciones y predecir, por ejemplo, comandas de operación dentro de un barco. Esto iba embebido dentro del barco. Y luego, bueno, pues un sistema que se optimizó, ¿de acuerdo? De llenados de un fluido determinado en este caso fue en Rocci Mario, ¿de acuerdo? En Italia, para la mejora del proceso productivo se utilizaron ese tipo de modelos y se consiguió mejorar la eficiencia de la máquina, ¿no? Y ahí nos dice, pues, se redujeron al 20% el número de prototipos que se tenían que realizar, ¿no? Y luego, bueno, me gustaría también compartir unas breves conclusiones, ¿de acuerdo? A través de esta aproximación vamos a tener una aproximación realista desde el punto de la multifísica de componentes y de sistemas complejos, ¿no? Y vamos a representar su comportamiento y vamos a poder capturarlo también con esos modelos de diagnóstico. Podemos también optimizar nuestros Key Performance Indicators, ¿no? Nuestros KPIs, para de cara, por ejemplo, a sacar información pues, a algunos KPIs importantes como el OEE, ¿no? de una fábrica total. Dentro de Industrial Device hay aplicaciones, ¿no? Que nos calculan estos KPIs directamente. Lo mismo para la calibración de un PLC, ¿no? Esa calibración, digamos, software in loop, ¿no? A través de PLC Sim Advanced vamos a poder aportar ahí valor y vamos a poder, por ejemplo, también generar test y escenarios para nuestro control que quizá no hubiéramos contemplado y de esta forma pues que fuesen más completos. Y por último, podemos utilizar este tipo de aproximaciones, ¿no? Para ejecutar en operación la optimización de nuestros procesos de producción o incluso la mejora de nuestro propio producto, ¿no? Si nuestro producto es, por ejemplo, la cinta transportadora de una fábrica, etcétera. Y luego, bueno, pues reducir de alguna forma el tiempo de desarrollo se habla siempre en torno a ese 30% que nos ahorramos en el tiempo de desarrollo. Entonces, bueno, esto sería un poco todo, pero sí que quiero revisar a ver si hay alguna pregunta dentro de nuestro chat. ¿De acuerdo? Veo que hay una buena pregunta, ¿no? Y nos dice la pregunta, a ver, que no se quede del todo. Nos preguntan cuáles son las ventajas preguntan aquí cuáles son las ventajas de la ejecución en Flow Creator frente a
frente a LiveTwin, ¿no? Es verdad que, bueno, dentro de Flow Creator, ¿no? De ese, si vamos a la diapositiva, lo podemos ver más fácil. Yo creo que aquí eso va referido a esto. Podríamos haber directamente ejecutado a través del broker MQTT, volcarle los datos a nuestra aplicación LiveTwin. Lo que pasa que en este caso lo que nosotros buscábamos era devolver esos datos computados a nuestro PLC, ¿no? Y aparte de eso queríamos bajar la frecuencia en la que nosotros mandábamos esos datos, con lo cual por eso nosotros decidimos utilizar ese Flow Creator, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, va en esa línea. La verdad que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o si queréis comentar alguna cosa. En el chat tampoco veo nada más. Desde Análisis y Simulación, pues bueno, desde ATS España, en los próximos días lo que haremos será subir este webinar a nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Para que se pueda descargar y esté disponible para la revisualización, ¿de acuerdo? Y pues si alguien quiere contemplar algo más, pues lo pueda hacer, ¿no? O revisualizarlo. Es algo que nosotros pues estamos abiertos a hacer, ¿no? Para cualquier contacto, ¿no? Pues tanto Miquel, mi compañero Miquel, que sea el comercial, ¿no? de esta parte, como yo, o en lo más técnico, ¿no? Os podríamos responder preguntas, ¿no? Miquel es verdad que no ha podido venir hoy, ¿no? Pero de normal, pues estaría, ¿no? Estaría aquí. Entonces, bueno, si no sé si surge alguna pregunta más o si alguien quiere comentar alguna cosa, si no, podríamos cerrar aquí el webinar. Bueno, a ver, sí. Sí, aquí hay una pregunta. FMU en el device, a ver, un segundo, que no sé, se ve un poco mal. Efectivamente, sí. Aquí nos preguntan por qué fue necesario usar el OPC UA a MQTT. En verdad, fue simplemente una prueba interna que nosotros quisimos hacer con el broker MQTT, ¿de acuerdo? Para gestionarlo, pero desde Flow Creator, ¿de acuerdo? Se puede utilizar directamente el OPC UA Client, ¿no? Y leer información de un OPC UA. ¿De acuerdo? Nosotros quisimos testear ese broker MQTT y ese OPC UA Connector, ¿no? Que nos asegura de alguna forma la calidad de nuestra conexión, ¿de acuerdo? Eso sí que es importante. No sé si he visto otra pregunta. Vale. Me había parecido. Sí, es que salen pequeñas, perdón. Si no... Sacar esto aquí. Vale, aquí salen más preguntas. ¿Hasta qué versión está incluida la FMU de Central Mesima? Mesima es capaz de generar desde la última versión, desde la 2304, la FMU 3.0 de cosmulación, ¿de acuerdo? Y en la siguiente versión también de Model Exchange. Por otro lado, LiveTwin solamente hasta ahora nos permite implementar 2.0, pero va a estar próximamente también disponible, ¿de acuerdo? A ver, aquí habéis exportado dificultad con esta en el modelo de partida de variables.
Claro, las variables, claro, aquí hay una pregunta bastante interesante, digamos, va relativa al modelo, a los modelos FMU, ¿no? Si lo entiendo bien, lo que me pregunta es si he sido capaz de, en un multipuerto, digamos, en una FMU, dentro de uno de sus puertos, si he sido capaz de introducir una variable multipuerto, un vector de variables, ¿no? Según el estándar, eso no es posible hasta la siguiente versión del estándar, la 3.0, si yo no tengo mal entendido, ¿de acuerdo? Y aquí está implementada la 3.0, sí, vale. Vale, esta pregunta estaba 2 veces y habéis exportado con éxito. Claro, es por eso. Sí. Alguien no dice que con algunas versiones de FM1, en el 1.0 y en el 2.0, que con las variables multipuerto ha tenido problemas, que si yo tenía ese tipo de problemas. Claro, el problema está en que no estaban implementadas en esas versiones del estándar. Yo también quise implementar un vector de fallos, ¿no? Por ejemplo, ahí en esas dos casuísticas que teníamos, ¿no? De los fallos. Sí que nosotros queríamos utilizar un vector, ¿no? De fallos y ya está, para mandar toda la información de una, pero no nos fue posible por esa limitación, ¿no? Entonces tendríamos que haber hecho un split después, entonces decidimos mandar variable independiente. Simplemente eso. Vale, bueno, muy interesante estas preguntas. El caso no sea muy complejo, vale. En caso de que el modelo sea muy complejo, ¿cómo asegurabas que fuera ejecutable en real time? Vale, si esto se hace dentro de Syncenter Machine, hay un explorador de frecuencias, ¿no? Y que calcula el tiempo máximo, digamos que hay como una especie de asistente que nos ayuda a calcular el tiempo máximo en el que podemos ejecutar nuestro modelo, ¿no? Nos pone dentro de ese Performance Analyzer hay una pantalla que se llama Frequencies y está preparado para calcularnos cuál es el máximo paso fijo en el que puedo simular ese modelo, ¿no? Si no le damos ese paso de simulación después en LiveTwin, digamos que LiveTwin tiene otra limitación a mayores, ¿no? Que sería que solo es capaz de ejecutar, ¿no? Las FMU como máximo o como mínimo, según lo queramos mirar, a 1 milisegundo. ¿De acuerdo? Al final es un PC industrial, ¿no? Y se quiere asegurar pues, la buena calidad, ¿no? de computación, ¿no? Pues como pasaría, por ejemplo, en un PLC, que sabemos que tiene ese tiempo de ciclo y ese tiempo de ciclo se tiene que cumplir. Entonces, a mí sí tiene herramientas, ¿no? Para saber si voy a cumplir ese ciclo antes de hacer ese export. Y lo tendríamos que hacer antes, ¿no? Es decir, primero la correlación y después la verificación, ¿no? de que eso se cumple. Y en ese caso, ¿no? Pues hay una serie de procedimientos, si no cumpliéramos, o bien a través de simplificación, o bien a través de reduce order models, o bien a través de una reparametrización, ¿no? Chequeando las variables o resultados que consideramos buenos y los resultados que estamos obteniendo, donde podemos afinar, ¿no? ese tiempo de simulación. Vale, ok, gracias. Y
porque fue necesario, vale, esta ya la he respondido. Vale, creo que he respondido a todo. Si no, si surge cualquier otra pregunta más, nosotros siempre contentos de colaborar con todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que no dudéis en contactarnos, ¿no? Para cualquier otra consulta. Bueno, entonces voy a dejar de grabar y muchas gracias a todos por asistir, ¿de acuerdo? Un saludo y buen día.